Recibimos una visita estupenda. Alguien que siempre nos ayuda a pensar. ¿Lo conocías a Darío Zeta? Darío está en River. Lo conozco y lo quiero mucho. Muy además. bien. Vos también. Lo mismo digo, Víctor Hugo, varias veces hemos hablado con él. Bienvenido. Por favor, un placer para mí. Sabés lo que te adoro. ¿Nos ayudás a entender cómo se filosofa? ¿Me das una pequeña clase? ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo yo podría empezar a filosofar? Mira, vos hacés mucha filosofía. No, de verdad, porque hacés una filosofía en el modo, en el gesto de tu forma de pensar, que es básicamente, mira, para resumirlo en una palabra, confrontar el sentido común. Y eso vos lo hacés todo el tiempo. Por eso digo, no hace falta, y no es que estoy denostando la formación académica, pero no hace falta estudiar filosofía de manera institucional para hacerla. La puede hacer un periodista, la puede hacer una madre en su casa, la puede hacer cualquiera en la medida en que coloca su forma de pensar en una perspectiva distinta a la hegemónica, que es al modo en que nos exigen que pensemos, ¿no? El sentido común, un filósofo alemán llamado Heidegger lo define como el impersonal se, S-E. Pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, deseamos lo que se desea. ¿Quién nos piensa? ¿No? Y peor, Víctor Hugo, increíblemente nos piensan, pero nosotros creemos que cuando pensamos somos autónomos en esa manera de pensar y no estamos haciendo otra cosa que insertarnos en dispositivos previos que reproducimos casi burocráticamente y felices de creer que somos nosotros los que sentimos, los que deseamos, los que pensamos. Entonces, una manera de filosofar es enfrentar esos dispositivos previos. Todo el tiempo, pero hay un problema. La filosofía, por lo menos la que a mí me gusta hacer, digamos, Marx era filósofo y Santo Tomás de Aquino, y a los dos en el mismo equipo, difícil ponerlos. Digo, la filosofía que a mí me gusta, que tiene su origen en Nietzsche, en Marx, en Foucault. A mí me gusta Spinoza. Impresionante Spinoza. Y hay una recuperación de Spinoza en la contemporaneidad fascinante también, pero en ese momento, ¿no? El primer judío ateo, que aparte excomulgado por la comunidad de su época. Lo que sufrió ese hombre me emociona mucho porque Increíble. Para sostener sus ideas. Pero vos sabés que los comulgan antes de haber publicado nada. Pero como siempre, digo, cómo se repite la historia, las estructuras de la época, en esa Holanda de la tolerancia religiosa, no aceptaba al ateo. O sea, la tolerancia religiosa es, acá pueden convivir judíos, musulmanes y católicos, protestantes, luteranos, pero no puede haber alguien que niegue una afiliación religiosa, ¿no? Es el falso pluralismo. Mirá cómo se repiten las historias. Si quedás afuera y lo que haces es cuestionar la estructura, te liquidan. ¿Vos podés decir que el ser común, las personas como nosotros, también filosofan? Todo el tiempo, pero, digamos, por ahí sin contar con las categorías que te da la lectura. Digo, vos lees a Kant, recién estaba ahí me para una persona esperando entrar acá, un trabajador acá del canal, y me pregunta por las acciones morales. Me dice, pero si vos haces algo, digamos, y no lográs tu objetivo, ¿eso tiene valor, no? ¿Tiene valor o no tiene valor moral? Es genial. Digo, ¿leíste Kant? No, me dijo. Pero parece que sí, porque de algún modo estás entrando. Ahora, si lees Kant, agudizás todas esas reflexiones. O sea, todos podemos hacer filosofía, leyendo y formándote, complejizás para bien tus reflexiones. También perdés espontaneidad, porque el que está demasiado sumido en las normativas de la academia, en los cánones, pierde algo de frescura. Eso es lo que no te pasa a vos, pero Totalmente. No vamos a entrar. No, estoy pensando en cómo cierta derecha, sobre todo cierta derecha extrema, en la Argentina, se apropió de la palabra libertad. Y a mí me parece una palabra fuerte, hermosa, sí. Y no me gustaría que se la regalemos a los libertarios. Fíjate cómo en toda su narrativa usan esta
este concepto. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Por qué se apropian de esa palabra? Primero, de ese concepto? es la forma, Steffi, usual de vincular poder y saber. O sea, lo primero que hay que entender es que el lugar donde el poder mejor ejerce su disciplinamiento es en postular conceptos epistemológicos, o sea, desde el saber como si fuesen verdaderos, ciertos, únicos. Digo, la gran argucia del poder es que hace pasar por objetivo, por neutro, lo que es en realidad conveniente a su propio interés. Entonces vos agarrás cualquier diccionario de ciencias sociales y tenés como mínimo 10, 12 definiciones de la palabra libertad, pero se impuso una. Entonces, la pregunta es ¿por qué se impone? Y no es solo porque los libertarios la hicieron circular. Evidentemente hay toda una estructura social que hace rato viene conduciendo una sociedad más individualista, más atomizada. Ahora, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de la palabra libertad, yo prefiero la libertad en tanto liberación, no en tanto lugar de llegada, sino lugar de partida. Liberarte todo el tiempo de los condicionamientos que te oprimen, ¿no? Si pensás a la libertad más como un liberarse, rompes con el paradigma. Eso empieza por uno mismo. Y eso empieza por uno mismo, porque la principal cárcel, no te quepa duda, es uno mismo. Darío, el otro día estuvo el Pitu Salvatierra acá y contaba que en su comuna, en los barrios populares, ganó Milei y decía que muchos que están afuera del sistema, ¿por qué van a cuidar a alguien que los deja afuera del sistema y que Milei justamente va en contra del sistema? Quería mostrar un viaje que queremos hacer a 1984 de Tita Merelo para hablar un poco de los pobres y de la unidad. Y después, si podés, pues seguramente vas a poder, nos haces una unión con lo que decía Pitu Salvatierra y lo que dice Tita Merelo. Dale. Los pobres están mucho más pobres ahora. El pobre está muy pobre, Carrizo. Y yo soy de ese bando, de la mayoría. El mundo está lleno de pobres. Además, el problema, el drama, el hambre no es nuestro, ojo. El globo terráqueo está nada. Y no vamos para adelante. ¿La tuviste? Somos viajeros de la misma nave. Si no nos llevamos bien, esto no sale adelante. Si nos peleamos entre hermanos, esto no va para adelante. La nave no va a llegar a puerto. Tremendo. No, o sea, claramente me parece que hay una escisión de la política tradicional con los problemas fundamentales, en este caso la pobreza, la indigencia, ¿no?, que atraviesa todas las sociedades y también la Argentina. Yo creo que esa escisión, ¿no?, entre la política tradicional y las demandas sociales más genuinas, más primarias, es la clave para entender la aparición de movimientos que se invisten de antipolíticos, aunque persiguen obviamente otros objetivos. Pero veámoslo al revés. Así como surgieron movimientos antipolíticos frente a la crisis de la política tradicional, también surgieron movimientos en el arco contrario que lo que buscan es rescatar lo político que está en crisis. Hablo del feminismo, hablo del ambientalismo, que lo que vienen a traer a la sociedad es esa idea de que lo político se juega en las relaciones de poder más cotidianas. La frase feminista, lo personal es político, es clave, porque es entender, digamos, que esa pobreza, que esa situación de arbitrariedad y violencia se juega en la mesa de la casa los domingos, o sea, está presente en las acciones cotidianas. A veces parece que la gran política habla de grandes cosas, pero las necesidades pasan por otro lado. Me das el pie justo porque estos días, anoche cuando me iba de acá después de leer la carta de Cristina, hablábamos con Anabela, la productora de este programa y particularmente la cabeza que más entiende a Víctor Hugo, ¿puedo ponerle así? Así es. Así es, bueno. Y nos quedamos hablando de qué pasaba con esta carta, el lugar de Cristina como mujer en una coalición, las mujeres con poder, la construcción, y hoy fue parte de la discusión. De hecho, Gabriela Cerruti, diputada, salió a hacer una serie de reflexiones que la estamos viendo en pantalla. Dice lo siguiente: más allá de las diferencias políticas, las feministas deben
deberíamos aceptar que Cristina Fernández hace política como nos gusta a las mujeres, dice lo que piensa, no acepta que la ninguneen, pone en valor su peso propio, elige sus batallas. ¿Es disruptivo? Sí, sí, y eso es lo que predicamos. Es una reflexión que Cerruti hace respecto de la carta, ¿no? Dice, veo respuestas de amigos que dicen, los trapos sucios se lavan en casa, y recién hoy caigo en pensar que esa frase encierra todo. Nosotras lavamos los trapos sucios en casa para que ellos salgan a mostrarse limpios afuera. Creo que el feminismo trajo muchas cosas, además del propósito inicial, ¿no, Steffi? Que es visibilizar el lugar asimétrico y la violencia que sufre y sufrió la mujer a lo largo de la historia. Trajo realmente la posibilidad, y eso a mí me entusiasma muchísimo, de refundar lo político. Porque es como poner el acento donde hay que ponerlo, que es dónde pasa el poder, por dónde pasa el poder. Seguimos pensando en grandes poderes abstractos, y realmente las relaciones de poder son mucho más micro y mucho más efectivas. Ese sentido común del que hablábamos al principio no es que está en un mundo etéreo, está en cada, obviamente en cada femicidio, pero también en cada casa donde se decide que, no sé, el hijo varón tenga más posibilidades que la hija mujer. Entonces, esos cambios son fundamentales, y me parece que además, digo, el feminismo ha traído la posibilidad de enamorarnos de lo político. Tengo dos imágenes además para que veamos, y una vez escuché a Cristina hablar de estas dos imágenes y me parecen muy representativas de lo que quizás está sucediendo ahora. Son dos imágenes, la primera es de su primer mandato, una caricatura que publicó Clarín. En los primeros 100 días de mandato, a fines de marzo de 2008, cuando Cristina recién salía de esta crisis con la patronal del campo, ¿no? Con el lockout patronal del campo. Bueno, ¿qué es lo que dijo en una plaza pública Cristina en ese momento? ¿Qué es lo que no quieren que le diga al pueblo argentino, ¿no? Y creo que un poco también podemos traer esa imagen y hablar sobre qué pasa cuando las mujeres en un frente político disputan poder, cómo se las representa, y sobre todo defender el derecho de Cristina, más allá de lo que plantea, de tener el derecho y la libertad de plantear una diferencia y una disputa política. Me parece que las feministas en este momento tenemos que respaldar ese derecho de Cristina a que no le jueguen con el contexto en contra, ¿no? No sé qué pensás respecto de esto. No, te escucho, ¿sí? Lo que más aprendí del feminismo es a escuchar, ¿no? Que me parece que es una clave en todo esto. Hay dos personajes de la política de los últimos tiempos que a ambas, y están en las antípodas ideológicas, las corren primero por mujer y después por lo que piensan. Con todas las asociaciones de eso, ¿no? Desde la locura, la pasión y cosas por el estilo, que son Cristina y Lilita. Pero a las dos, y está claro que a nosotros nos cae mejor una que otra, y sin embargo, en términos así, si querés, más patriarcales, el tipo de denostamiento, ¿se dice? Sí, se dice. Es el mismo, ¿no? Y sí, es interesante y está bueno mostrarlo y decirlo también, más allá de las diferencias. ¿Qué mujer filósofa te interesa especialmente? Mira, en Argentina hay filósofas. Hablé con Gaby Borrelli, por ejemplo, para aclarar un poco las ideas respecto de esto, porque tenía una sensación, y viste que las feministas construimos bueno, pero siempre el feminismo está por suerte en disputa interna, y eso lo hace crecer mucho. En Argentina me gusta mucho Diana Mafía, Esther Díaz, dos personajes que también piensan muy distinto, pero me han ¿Y en la hecho... historia, en los libros? No, sí, hay una pensadora de principios del siglo XX que se llama Simone Weil, que es fascinante, que empieza en el trotskismo, termina en una conversión mística, y bueno, toda la... ¿La filosofía siempre contiene política, en el fondo? Depende cuál. Hay filosofías que intentan, digamos, despegarse, pero yo creo, un poco por esa relación entre el saber y el poder, que pensar siempre es un acto disruptivo. Entonces forzás ese sentido común, con lo cual es un acto de poder. Porque pensamos para ser mejores y para hacer un mundo mejor, se trata de eso, ¿no? Y es el gran debate, ¿no? Digamos, ¿qué nos diferencia? ¿Viste? Hay una idea de Nietzsche que cuando se pregunta qué nos diferencia a los buenos de los malos, Nietzsche dice que los buenos somos siempre nosotros. Que es como, digamos, la filosofía de algún modo te hace darte cuenta
digamos, que esto que decías antes, que el principal enclaustramiento que uno tiene es con sus propios dogmas. Por eso yo creo realmente en la necesidad de escaparse de uno mismo, ¿no? De salirse de esos lugares que uno cree tan puros, ¿no? Esa especie de sacralización del yo. Y creo en ese sentido que lo político ayuda, el otro como categoría que te está siempre moviendo, y el amor, ¿no? El amor es como la gran categoría que está todo el tiempo desarmándote. ¿Y la muerte? La muerte es el tema. Yo entré a la filosofía por ese tema. Y dije, voy a estudiar filosofía para poder dejar de estar angustiado por estar todo el tiempo pensando en que en algún momento me voy a morir. Todo el tiempo pensando. Bergson decía que no paramos de pensar, es verdad eso, ¿no? Yo hoy, después de 30 años de haber empezado a estudiar filosofía, no solo no lo logré, sino que estoy peor. O sea, pero bueno, por lo menos, bueno, nada. La cabeza a velocidades es que de la época. No puedo, yo dije, va a haber una mañana que me voy a levantar sin esa angustia existencial. Y no me pasa, ¿sabés que no me pasa? Y más viendo el mundo como está, todo tira para abajo en algún sentido. Pero yo soy... ¿Sos un melancólico? No, soy más un escéptico. Ajá. Más que un melancólico. El melancólico cree en algo, que no existe, ¿no? Perdido, pero cree en algo. Yo soy más como de... Siempre me peleo con las creencias ingenuas, digamos. Milito más el pesimismo. Prefiero siempre más un pesimismo militante que un optimismo ingenuo, ¿no? Schopenhauer es un pesimista. Sí. ¿Y? Me fascina, pero hay que... a dosis. Es como que te da razón a lo que vos pensás, pero es por dosis, ¿no? Porque es por dosis, sí. No hay que creérsela demasiado. O sea, hacer filosofía es como de a poquito, ¿viste? A veces me preguntan, ¿estás todo el tiempo pensando en todo? No porque me Un muero. libro que vos digas a los amigos, ¿le interesa lo que estamos charlando? Queda deslumbrado, como siempre ocurre con Darío. Pero empiece por tal lado. ¿Qué rumbo? Mira, voy a hacer un acto escénico porque tengo una remera que dice... Claro. Así habló Zaratustra, así que no puedo no mostrar esto. Librazo de Nietzsche, para zambullirse, no entender nada, pero que te pase algo. A mí siempre me pasa, pero mucho repetido esto, Víctor Hugo, que me paran en la calle y me dicen, vos sos el que haces filosofía, me encanta lo que haces, no entiendo nada, pero me encanta. Y al principio decía, todo al pedo lo que hago, porque si al final no entiende nada, y después digo, no, porque ese me encanta mueve algo. ¿No? Mueve algo, educa desde otro lugar, más emocional, ¿no? Y aplicado a la política, sí. En general, no te hablo de política partidaria, de los líos que hay. No, yo creo que hay que leer, o sea, hay clásicos que hay que leer. Hay que leer el Manifiesto Comunista, hay que leerlo. O sea, lo lees y esa noche estás como... Porque aparte está escrito, es un manifiesto. Pero a partir de vos directamente, sí, tu conclusión de estas horas, caminás y ves las informaciones, lo que decimos nosotros, los periodistas y demás. Y ¿qué ves de todo ese lío? No, creo esto que te decía, como vamos a usar una metáfora futbolística. El que hace filosofía, ¿sabes quién es, Víctor Hugo? Es un número 5. Para la pelota, pero no el Chapu Braña, ¿no? Digamos, el que tenemos ahora, que es un genio, que es el Corcho Rodríguez. Para la pelota, levanta la cabeza y te cambia el eje. Un Redondo podría ser. No, Redondo está en las antípodas de mi manera de ver el fútbol. No. Una Brujita Verón, que te pegaba un pelotazo para el otro lado. Tiene y la cancha hacía... Entonces, vos estás viendo todo. El nuevo gabinete, la pregunta es, ¿qué no estás viendo? Verón es como esos GPS que uno aprieta un botón para que retome la dirección a la que vas y hace unos movimientos y se acomoda de nuevo. De otra manera, claro. Pero me parece que es por ahí, digamos, ¿qué no estás viendo? Recién hablaba del escepticismo y lo que está pasando a nivel mundial, y hay un intento de la derecha de captar el voto de la ultraderecha, pero la ultraderecha, como es el caso de Milei, dice que podría ir en el 2023 en una interna con Juntos por el Cambio. Escuchemos a Milei y Darío y si te parece después lo analizamos. Pero si te invitan a una PASO dentro de un espacio opositor, se llame Juntos, Cambiemos o Libertario. No importa, vos decís la gran PASO opositora. Sí. ¿Qué haces? Y para sacar el kirchnerismo estoy dispuesto a entrar a esa contienda. Lo mejor que pasó con la pandemia y con el desencanto con los ladrones fue encontrar cantidad de gente valiosa como vos.
¿Te preocupa, Darío, esto es un peligro, el avance de la ultraderecha? Mi pregunta, que creo que es la pregunta de todos, es si los resultados de la PASO lo que expresan es un voto antigobierno por las fallas del gobierno, por la no concreción de las promesas, la típica, o si lo que expresa es una derechización de la sociedad. ¿El ser humano es mejor cada vez o está empeorando? Yo creo que está empeorando, sí. Yo creo que está empeorando y por eso cuesta más. ¿Es por eso que se imponen personajes, alejémonos de nosotros, como Trump? Sí, o sea, hay cada vez más una anulación del otro y una convicción de que el otro te pertenece. O sea, la exaltación de la supervivencia como valor supremo que hace que el otro sea solo un medio para tu propio despliegue. Y ahí va un poco de desprecio incluido. Total, porque lo desotrás, lo inhumanizás en algún punto, lo volvés como fuerza para tu necesidad. Y eso te da muchos más derechos a vos. Claro, pero porque al otro, pero esa anulación, Víctor Hugo, está presente, no es solo un ejercicio político en términos tradicionales, eso lo ves en una pareja, donde crees que tu pareja en realidad está ahí con vos para que vos puedas, no sé, desarrollar tu bienestar o calmarte, la pareja ansiolítica, ¿viste? Que da lo mismo que sea una pareja o una pastilla para calmar tu ansiedad. Entonces, ahí hay una anulación del otro. Por eso hablo del sentido común. Está todo relacionado. Digo, esa forma de negar la condición del otro está en la amistad, está en todas las relaciones sociales. Nosotros como que la aislamos y pensamos que es parte de la política. Y lo que justamente decíamos antes con Steffi, lo que trae el feminismo es entender que esa cosa política, ese acontecimiento de lo político, está en lo mínimo. En esos asuntos que siempre parecieron ser apolíticos, como el amor, la familia, el hogar. Darío, recuerdo que cuando comenzó la pandemia mucha gente decía que íbamos a salir mejores. Yo hablé con vos y fuiste muy pesimista. Creo que estás teniendo razón. ¿Cuánto influyó la pandemia en la sociedad? Muchísimo, muchísimo. Todavía no somos conscientes. O sea, todavía no somos conscientes de las transformaciones radicales que se dan con la revolución digital, imagínate, más nosotros, Víctor Hugo y yo, los que somos de otro siglo, que todavía nos sigue sorprendiendo el WhatsApp. O sea, imagínate, estamos como entrando recién a modificar nuestra concepción del sentido. Imagínate la pandemia. O sea, esto recién empezó, no la pandemia, sino la eclosión, ese confinamiento, más allá de la discusión de la necesidad de estar o no confinado en términos de contagio, nos atravesó la subjetividad. Hay un texto de un filósofo que a mí me encanta, italiano, Giorgio Agamben, que decía esto, decía, fíjense que ni bien empezó el confinamiento, lo que se exigió de la sociedad es la distancia física, que es no contagiarse, no estar al lado del otro. Pero al toque le pusimos distanciamiento social. Si en ningún lugar decía que era necesario el distanciamiento social, sino físico. ¿Por qué le pusimos distanciamiento social? Porque ya estaba el dispositivo del confinamiento puesto. Se nos fue el tiempo, como siempre decimos, lamentablemente. Vi gozosamente algunos de tus espectáculos. ¿Cuánto tenés el próximo para...? Estoy con Felipe Piña, que justo ahí lo vimos. Nada menos. El 9 Dos cráneos juntos, es un afano, suspéndanlo. Gracias. Mitos de la historia y la filosofía. Es el libro de él. En el teatro, pero juntamos con filosofía. Claro. Claro. En el Teatro Coliseo, el sábado 9 de octubre, y estoy dando un curso por streaming, que todavía, digamos, empecé el martes pasado, pero todavía la gente se puede anotar, sobre el amor. ¿Y de dónde? En la página del CONEX, de la Ciudad Cultural CONEX, ahí se inscriben todos. No cuentes conmigo porque no sé entrar a esas cosas, pero sí para verte en el Coliseo. Sí, ay, dale, Qué obvio. gusto, muchas gracias.